Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa de Yachakuni Yachiwasi. Antes de iniciar, les quiero mostrar esta pieza que he pintado, está en coco, es una representación simbólica de Pirua. Estos pictogramas, estas son unas chacanas chimú. Esto es un símbolo quimbaya de una cultura de Colombia. Significa en español: en el sagrado territorio del Tahuantinsuyo, la fuerza vital del sol nos recuerda al Teximuyo. Como teónimo, entonces sería adiós. Esta pieza la hice yo, es un huaquito, es el monolito de Ponce en versión miniatura. Hermosísima pieza que he tallado en palo santo, y se los muestro porque yo les quiero decir que detrás de esta pieza en Tiahuanaco, Bolivia, en el monolito de Ponce, detrás se encuentra el rostro del dios de los báculos, que es en realidad el rostro de Huiracocha, pero lo que les quiero decir es que eso es una representación meramente simbólica, ya que si ellos quisieran simbolizar tal cual como lo hace por ejemplo la Iglesia Católica, muy bien lo pudieran hacer, porque ellos tenían arte hiperrealista. Todas las civilizaciones tienen un gran relato, ¿no? Los cristianos tuvieron el relato de la vida y muerte y resurrección de Jesús. Los budistas tuvieron el despertar de Siddhartha Gautama bajo el árbol Bodhi. Los jainistas tienen a Mahavira alcanzando la omnisciencia tras 12 años de meditación y austeridad, tal cual como lo hacían los Huancaquí. Me recuerda mucho eso. Los taoístas tienen a Lao Tse, vivió en una época de profunda crisis, por eso decidió dejar la civilización. Quienes damos pasos en el sendero de un Hatun Runa en la sagrada tierra de Pirua, también tenemos nuestro gran relato. Se llama Tunupa. Algunos sacerdotes agustinos, incluso del siglo XVI, al oír el relato, creyeron que Tunupa había sido un discípulo de Jesús, tal cual como fue el apóstol Santo Tomás. Y no lo fue así. Tunupa fue mucho más antiguo y su mensaje es clave para entender el Capañán. En este segundo video te voy a contar por qué el New Age o Nueva Era o posmodernismo y el pachamamismo de hoy, que están muy lejos de ser lo que realmente enseñaban nuestros ancestros. Hoy vivimos en una profunda crisis civilizatoria, y para ello, como fuente, por ejemplo, el filósofo alemán Oswald Spengler escribió en 1923 que cuando llegara la etapa del cesarismo, líderes autoritarios que pulverizarán el derecho internacional sería el síntoma del final de Occidente. No necesito nombrar a nadie, ya ustedes lo han visto todo en noticias. Solo me enfocaré más en el Capañán que en el diálogo, en el diagnóstico amargo, porque cuando un mundo viejo muere, algo nuevo está por nacer. Así ocurrió en los tiempos de Lao Tse, que vivió en una crisis profunda, violencia, corrupción, desarraigo de la naturaleza, y decidió irse, decidió partir. Hoy en los Andes, tras finalizar este ciclo de violencia, dentro de unas décadas, quién sabe, buscarán el orden natural. Nosotros creemos que estamos en los inicios de una transición silenciosa pero indetenible hacia un modelo distinto de ser humano, de Estado y de relaciones sociales, un modelo basado en el Capañán, que es más una estructura filosófica, la estructura del modelo pachaico de equilibrio, de reciprocidad. La sociedad actual está organizada como una pirámide. En la cúspide, unos pocos ultrarricos acumulan todo. En la base, la mayoría recibe solo migajas. Esto genera pobreza, violencia, alienación y destrucción del planeta. En el Tahuantinsuyo, la organización era diferente, no porque fuera un paraíso, sino porque su filosofía base era otra. Estaba el Aine, reciprocidad, doy y recibo, no acumulo. Minca, trabajo comunitario para el bienestar común, y la mitad era turnos para servir al Estado, y el Estado retribuía con tierras, hogar y alimentos. No se trataba de enriquecer a unos pocos, sino de garantizar que todas las familias pudieran vivir al menos dignamente, porque se hacía un enfoque en la fuerza vital, la fuerza de trabajo.
Este modelo no es una utopía romántica, es factible aplicar de hecho sus principios en la era moderna sin volver al pasado, sino rescatando la memoria, lo elemental, porque sin memoria las élites pueden seguir estafándonos ideológicamente y espiritualmente como sucede hoy día y seguirá sucediendo muchos años más. Entonces, en las últimas décadas ha surgido una corriente llamada New Age o Nueva Era, mezcla de chamanismo, espiritualidad libre, psicología, esoterismo y consumo. En Cusco, por ejemplo, abundan los chamanes que cobran $2,000 por una ceremonia de ayahuasca y te tratan de abuelo fuego y de madre tierra y de Pachamama. Eso se llama chamanismo plástico o pachamamismo y no tiene nada que ver con el Capañán original, como ustedes observan en las pantallas, las páginas que ofrecen, y no estoy mintiendo. ¿Por qué lo decimos? Principalmente porque es evidente que es para enriquecimiento, lejos de la tradición del chamanismo real. Están llenos de neologismos que son más bien para favorecer, por ejemplo, a la Iglesia Católica. Incluso están mal documentados y finalmente puede ser incluso una estafa. No le harán seguimiento al paciente, no le preguntarán nada, que es muy necesario. El New Age o posmodernismo refuerza el individualismo espiritual. Cada uno elige lo que le gusta, sin maestros, sin tradición, sin camino fijo, sin una brújula, sin un camino definido. Es una ensalada posmoderna. En cambio, el Capañán es una religión cosmológica, con tradición, con relato, una doctrina clara, es decir, tiene cimientos sólidos, tiene bases sólidas. Como lo mencioné al principio, toda tradición viva tiene un gran relato fundacional. El cristianismo tiene a Jesús, según sus escritos resucitó, el budismo tiene a Buda, que alcanzó el nirvana, el islam tiene a Mahoma, que recibió el Corán, el taoísmo tiene a Lao Tse, que en medio de la crisis, ya saben lo que hizo, pero dejó el Tao, que es muy similar a la estructura filosófica del Capañán. Nosotros tenemos el gran relato de Tunupa. Con el cosmos. No olviden las enseñanzas de nuestros ancestros. Tunupa no es un dios, es un profeta, como lo fue Moisés, Moshe para el judaísmo. Algunos cronistas agustinos, ya les dije, creyeron que Tunupa había sido discípulo de Jesucristo o incluso el propio Santo Tomás. ¿Por qué? Porque Tunupa también tenía enseñanza de una doctrina elevada y hacía milagros, según los relatos, y predicaba también, orden, amor. Pero no, Tunupa es mucho más antiguo que Jesús. Aparece en las tradiciones del altiplano y de la costa con nombres como Tauna Apac, que Tauna Apac significa el que lleva el bastón. Tauna Apac, Viracocha, Camayo o Tunupa. Sencillamente su relato cuenta cómo vino del norte con su báculo, enseñando a los hombres a vivir en armonía, a abandonar la violencia, aunque le costó muy duro porque fue recibido de muy mala manera. Los sacerdotes agustinos, al ver esas similitudes, pensaron que era una preparación evangélica. Pero nosotros sabemos que es un relato autónomo nacido en esta tierra sagrada de Pirua, mucho antes de la llegada del cristianismo, incluso mucho antes del propio nacimiento de Cristo. El gran relato de Tunupa, ¿qué pasa? Nos da identidad, nos da origen moral, nos muestra que el Capañán no es un invento reciente ni una imitación, es una civilización madre con su propia voz. Algunos dicen, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Detrás de esa frase, alguna idea posmoderna. La religión es mala porque es institucional y la espiritualidad es buena porque es libre. Pero puede ser una trampa. En el Capañán, religión significa institucionalidad. ¿Por qué? Porque había templos sagrados, había caminos sagrados, había rituales sagrados con orden, había un sacerdocio desde los Wilca hasta el Willacuma. Estaba en la cúspide, que sería como el Papa. Una filosofía que estudian los amautas, y están los Yachak, el sabio, el maestro que se enviaba a cada región para enseñar. Todo eso existió en los Andes. No es malo por ser institucional. Lo malo es cuando la institución es impuesta con violencia, como lo hizo la Iglesia Católica junto con la monarquía.
¿Qué es lo peor que se pudo haber juntado en la historia, en el periodo de conquista? El Kapañán es una religión que no pretende convertir a toda la humanidad. Cada quien elige con la devoción de su corazón, sin que nadie te obligue. El Evangelio de Santo Tomás quería recordar algo encontrado en 1947 en una cueva llamada Nag Hammadi en el Alto Egipto. Dice una frase que nuestros maestros consideran cercana a Pachacamac. ¿Por qué? Dice, Jesús dijo, el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Eso no es un lugar, no es un trono, es una esencia interior, así como Pachacamac es lo que da ánima al universo y también da ánima a cada ser vivo. Para concluir, quiero dejar claro que esto está muy lejos del romanticismo. Tampoco ilusionar a las personas que esto cambiará de un día para otro. Llevará décadas, quizás como lo dijo el filósofo Enrique Dussel, que la transformación o la emancipación definitiva podría tomar todo este siglo. Pero lo importante es que los primeros pasos ya se estén dando. Al menos comenzar rechazando el extractivismo que deja a pueblos envenenados y empobrecidos. También impulsando energías limpias, no porque esté de moda, sino porque el planeta está al borde del uso de los hidrocarburos, incluso según la ciencia. Nuestro rol desde Yachacún y Yachaiguasi es dar oxígeno a la esperanza, no mediante consignas vacías, no mediante información falsa. Por el contrario, aquí tenemos información para el empoderamiento, información absolutamente fidedigna, que esa es nuestra gran fortaleza y es necesario compartir información real y esta de manera contundente porque viene de grandes maestros, grandes sabios, que están dirigiendo toda su intención y toda su voluntad y toda su fuerza en la emancipación de nuestra población, porque una población con memoria no puede ser estafada de manera ideológica. Tu causa inmunana es tu fuerza de voluntad para seguir pisando fuerte como un puma en la montaña. Camaquén es la energía vital interior, todo ser vivo lo tiene, todos tienen su Camaquén. ¿Quién es su animador? Pachacamac. Como principio ordenador que anima todo lo vivo, ordena todo el universo, el espacio y el tiempo. Hoy impera el lenguaje de violencia, el algoritmo de muerte. El Kapañán como algoritmo fomentaría la vida. Hatun Runa es aquel seguidor del Kapañán. Hatun Sonko es aquel de gran corazón. Transforman la realidad social con la grandeza de su espíritu. Algunas flores tienen espinas. El corazón se fortalece a sí mismo. Hemos sufrido las espinas antes de llegar a las flores. El veneno se hace medicina. El corazón fuerte mantuvo su ser, donde la mente se derrumbó en la soledad absoluta. Sostén la esperanza, confía en tu corazón y conocerás la paz interior.